Gloria al Señor. Aleluya. Estamos en vivo y a todo Gloria a color. Dios. Amén. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Dios les bendiga. Dios bendiga al pueblo que se está conectando en este momento. Gloria al Señor. Este es su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Estamos contentos, gozosos. Verdaderamente, gloria al Señor. El Señor, sentimos la presencia del Señor. El Señor está con nosotros. Amén. Aunque quizá, ¿verdad?, físicamente hay un dolorcito aquí y allá, gloria al Señor. Pero podemos decir, Ebenezer, Amén. hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bendito el Señor. Aleluya. A mi mano derecha está nuestro hermano Ángel. Que el Señor les continúe bendiciendo. No se olvide de compartir el programa. Este es su programa, El Tiempo del Fin, con aquellos que usted conoce, familiares, primos, personas conocidas, vecinos, sobrinos, amistades que usted tenga, para que puedan ser de bendición oyendo este programa en esta noche. Exacto, mientras más usted comparta su programa, el Señor, usted no sabe de esa persona que usted viene orando hace tiempo y quizás, ¿verdad? Quizás no, porque la palabra cumple su propósito siempre. El quizás ahí no va. ¿Verdad? La persona oye y tiene que tomar una decisión. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. A la parte de atrás está nuestra hermana misionera. Dios les bendiga a todos los que se están conectando en este momento y los que han de ver la retransmisión más adelante, bienvenidos, como También. dijera el pastor, en su programa El Tiempo del Fin. Como dijo hermano Ángel, sigan compartiendo el enlace al estudio bíblico de esta noche, porque estamos nuevamente repasando en el libro de Gloria a Apocalipsis Dios. y todos sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y está bien interesante, ¿verdad? Cada vez que uno se mete en la palabra, como que pues es un oasis que brota de bendición. Fluye la palabra, corre, nos edifica, nos ministra, nos exhorta. O sea, la palabra realmente nos fortalece. Aún así, ¿verdad? Ellos que están constantemente predicando la palabra del Señor, recibimos nueva fuerza cada día que hablamos de ella. Amén. Porque se ora, se busca el rostro del Señor para poder ser de bendición a otros. Nuestra hermana Betty está en el templo, está acomodando unas cositas y ahorita estará con nosotros también, con el Señor. Queremos, ¿verdad?, también mencionarla y queremos, ¿verdad?, excusar a nuestro hermano Cristian, que no sé si es que llegaba en esta semana, el Señor, de allá del Salvador, y esperamos, ¿verdad?, que traiga buena noticia, igual que Rosana, el Señor, que traigan como hicieron los espías, traigan los ramilletes de uva y nos digan si la tierra es fértil para entonces nosotros llegar allá. Amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos, ¿verdad?, la continuación de la iglesia, el mensaje a Esmirna, y queremos también orar. Ayer tuvimos un culto bien impactante. El Señor nos ministró a través de la palabra del Señor. Creo que todos nosotros fuimos impactados por esa palabra, por Jesús, y cada vez nos damos cuenta que uno no lo sabe todo. Amén. Uno va entrando en la palabra y el Espíritu Santo le va revelando y mostrando cosas al Señor. Y aquí pues uno tiene que decir realmente, dependemos de ti, oh Dios. Amén. Por Jesús, día a día, bendito el Señor. Y vamos a orar también por aquellas familias que estuvieron en el día de ayer en la congregación. Y sabemos que Dios, alguna visita también, ¿verdad?, que aceptó al Señor. Y vamos a orar por ellos también en este momento. Y también orar por nuestro hermano Irán, que nos estamos viendo, ¿verdad?, que está bastante afectado, y nuestra hermana Marta. Yo sé que ellos se conectan. Les amamos y esperamos, ¿verdad?, que el Señor les fortalezca lo más pronto posible. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta hora, Señor.
Sabemos, Padre mío, que tú eres nuestro Dios, de ti mana toda justicia y toda verdad. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, te presentamos los enfermos, te presentamos los recién convertidos, Señor, las familias que están recién convertidas, Padre mío, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Manifiesta tu gracia, Padre mío, fortaléceles a través de la palabra, Señor, a través de la congregarse, Padre mío, que podamos mantenernos en esa colonia del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad, Señor, sobre aquellos que están afectados de salud, incluyendo al pastor. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias. Amén. Amén, amén. Bendito el Señor. Rajén, Rajén, gloria al Señor. Y eso implica, ¿verdad?, en hebreo, misericordia, misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Como Él dice, ¿verdad? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Bendito el Señor. Más le pedimos, Señor, ten misericordia de mí. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y vamos al libro de Apocalipsis para seguir en la continuación de el glorioso estudio de la gran profecía que está a punto de acontecer. Todo el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Y en el capítulo 2, verso 10, voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bendícenos, Señor. Habla, ministra, Señor, a ese pueblo que está en esta hora, Padre mío. Y tú lo estás, Señor, impactando a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en el libro de Apocalipsis estamos cada día como refrescándonos más la memoria. Gloria al Señor. Y vemos que como Dios va ministrando, y ahí esa palabra profética, como le llamamos, el misterio, ¿verdad?, oculto, el oculto de Dios, que lo da a revelar únicamente a sus siervos. Y cuando digo siervo, no únicamente los pastores, sino todo aquel que conoce al Señor y que busca y lee, ¿verdad? Porque dice la palabra, el que lea, que entienda, pero para entender hay que pedir el descendimiento de ella misma, ¿verdad? Y el entendimiento que lo da únicamente el mismo Espíritu Santo. Como dice la palabra, la misma unción os capacita, la misma unción enseña. Amén. Y vamos renovando nuestra manera de pensar. Amén. En nuestro corazón, y nos vamos acercando cada día más al Señor y vamos siendo transformados. Gloria al Señor. Pero hoy estamos en la iglesia Esmirna. Gloria al Señor. Y para poder empezar, vamos a dar una definición de Esmirna. Que Esmirna lo que significa también es mirra. Es símbolo de grandes sufrimientos, de muerte. Por ello formaba parte, por eso la mirra forma parte de la unción sagrada. Gloria a Dios. Es lo que se usaba para separar a los sacerdotes. ¿Y por qué le está hablando a la iglesia de Esmirna? Bueno, acuérdense que la iglesia del Señor es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos, ¿verdad? Y hay unas sectas por ahí que hablan unas cosas diferentes a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que dice la palabra, porque nosotros queremos vivir y agradarle al Señor a través de la misma palabra. Gloria al Señor. Y vamos a empezar, gloria al Señor, y vamos a pedir al hermano Ángel que nos lea el verso 8. Y hoy son 4 versos que vamos a estar hablando, pero tiene bastante información, tiene algunos puntos muy interesantes, y quiero que usted en esta hora se sitúe en su mente como si usted es esa iglesia. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ya explicamos, ¿verdad?, lo que significa, ¿verdad?, Esmirna, que viene de la palabra mirra, el Señor, que fue uno de los dones que aquellos magos del oriente le trajeron también a Jesús, el Señor. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí también rápido lo empieza a hablar. Lo primero que dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, a esa iglesia, y me voy a atrever a decirlo así, que tiene unción. Esa iglesia que tiene la mirra, que para haber unción tiene que haber separación, ¿verdad? Entonces dice el primero y el postrero. Note que el mensaje de Éfeso no empezó así. Empezó diciendo aquel que tiene en su diestra, ¿verdad?, las estrellas, ¿verdad?, y que se pasea en medio de los candelabros. Ahora va a hablar de una iglesia que viene siendo de un tiempo de cambios, tiempo de cambio. Habló de aquella primera, el Éfeso, y ahora está hablando de esa iglesia que va a pasar unos momentos de sufrimientos, unos momentos de separación, unos momentos de señalamiento, el cual también va a haber una manifestación sacerdotal, porque se habla de la mirra, ¿verdad? Esmirna. Entonces, mire esto, dice, por eso es que dice el primero y el postrero rápido, porque ¿quién es el primero y el postrero sino Dios? Dice, el que estuvo muerto, hablando de Cristo, y vivo, dice que esto, o sea, él empieza a señalar a qué le voy a hablar a un pueblo que es totalmente como yo. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que seamos realmente como Él. Claro está, estamos en un cuerpo pecaminoso, arrepentido de nuestros pecados, y cuando pecamos pues tenemos abogado ante el Padre, pero nos manda a hacer como esa unción, que tengamos la unción, que tengamos la separación, que seamos realmente como la mirra, ¿verdad?, implicando la unción sobre como habla en Éxodo capítulo 30, versos 23 y hasta el 33. Y había algo que se hacía para obtener en la mezcla de la oliva, al echarle la mirra, la oliva se machacaba y se exprimía, y el primer sortar de ese aceite era el que se usaba. El segundo no se usaba, se usaba el primero. O sea, aquí dice el primero y el postrero, ¿verdad? Y ese postrero, después de esa primera, lo postrero que se hacía es tirarle mirra. O sea, para que el olor de ese aceite fuera diferente a los demás. Ese era el aceite que se usaba para el aceite de unción. Por eso que esta iglesia tiene que tener y mantener la unción para romper toda trama del diablo. Amén. Toda acechanza del enemigo, todo aquello que se opone al crecimiento del evangelio por el Señor, y que sea todo el mundo aquel anatema, el que dice lo contrario de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y de esa palabra anatema es bien parecido a lo que viene a hablar el próximo texto, bendito el Señor. Y vamos a leerlo. No sé si el hermano Ángel tiene algo que añadir a ese No, verso. estoy viendo cómo se refleja, cómo es que Jesús le habla, Jesucristo le habla a Juan y le dice que le escriba, que apunte lo que él va a hablar, que se lo apunte, pero es para escribírselo, para dárselo al ángel de la iglesia en Esmirna. Ese ángel es el pastor de esa iglesia. Exacto. Y teniendo que, como siempre decimos, según el pastor así son las ovejas. O sea, tiene que haber un reflejo de esa unción, tiene que haber una manifestación, ¿verdad? Como a veces pasa en algunos cultos, estamos adorando a Dios, sino únicamente, ¿verdad?, en el culto mayor que le llamamos nosotros el culto de la primera semana, que es domingo, ¿verdad? Donde se manifiesta el poder de Dios, donde viene el enfermo y a veces ni ha llegado al altar y ya Dios lo sanó. Aquel que está atado es libertado. O sea, tiene que haber unción, tiene que haber también, ¿verdad?, esa separación. Pero para que haya esa separación,
entra la doble acción con esa unción, con la mirra. O sea, le da un olor agradable, pero a la misma vez implica sufrimiento. O sea, hay unas cosas que está pasando en estos tiempos, la iglesia verdadera, que tiene muchas batallas que están alrededor de tantas personas que predican un evangelio, y no es que exista otro evangelio como dice Pablo, sino que predican unos evangelios, ¿verdad? Y se vuelven unos teólogos por ahí, bendito el Señor, donde no van a la palabra del Señor. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros hacemos hincapié, que el que va a profetizar debe profetizar conforme a la palabra. El que va a ministrar debe ministrar conforme a la palabra. Y si no hay algo en la palabra, no lo hable, porque no va a traer edificación. ¿Por qué? Porque usted puede hablar bonito y puede tener una forma de expresar un verbo bueno, pero no tiene unción. Y la unción la trae la palabra del Señor. Porque lo que usted está débil en la palabra se vuelve fuerte. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, bendito el Señor. Ahora mira lo que dice en el verso 9. Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tenemos que entender, está la iglesia primitiva, como todo el mundo le llama, que es una iglesia totalmente judía, hebrea, no hay ningún gentil, pero también está la iglesia que fue desarrollándose cuando vino la persecución, ¿verdad? Según Hechos, lo vemos también, donde entonces aparece Pablo y sigue Pedro, le predica a los gentiles. El primero que predicó a los gentiles fue Pedro. Amén. Y después Pablo. Amén. Y Juan también les predica lo del Señor. Y vemos aquí cómo el Señor lo utiliza para traer lo que va a pasar a esta iglesia. La iglesia que tiene esa unción. Y usted dice que en su iglesia hay unción, esto pasa. Porque todo lo que está en la palabra está ahí. Pasa con nosotros. Dice, lo primero es que yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabe cuál es nuestro trabajo, si realmente hacemos las cosas para Dios o las hacemos para los hombres. Aquí nosotros trabajamos para Dios. Claro está, nosotros estamos, ¿verdad? Somos una iglesia conciliar y respetamos, ¿verdad? Y nos obedecemos unas normas, pero primeramente hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y está la palabra del Señor. Por eso dice, yo conozco tus obras, le dice. Lo otro que dice, bien importante, tus tribulaciones. O sea, no le está hablando de gozo. Ahí no aparece ahí, pare de sufrir, ni cosas así, ¿verdad? Ni que veo casa en el aire, con una llave, ni veo, ¿verdad? Una cuestión de prosperidad. Dice que tu tribulación y tribulación, casi siempre que hay tribulaciones es porque hay avivamiento, porque avivamiento es igual a problemas. Gloria al Señor. O sea, quiere decir que el Señor le está diciendo, yo conozco tus tribulaciones, le está diciendo a la iglesia, y tu pobreza. O sea, no le está diciendo que es una iglesia súper próspera, el Señor. Que en estos tiempos, pregunto yo, ¿dónde estará Esmirna? ¿Verdad? Porque todo el mundo, y nos vamos a incluir nosotros ahí. O sea, hay iglesias que realmente aquí en los Estados Unidos no son pobres. Hay unas pobres, pero en la que está en Estados Unidos, yo creo que por más pobre que sea, tiene algo. Bendito el Señor. Yo he ido a sitios en el campo misionero donde realmente hay iglesias pobres, bendito el Señor. Pero cómo se manifiesta la gloria del Señor en ese lugar. Porque eso demuestra que no es el lugar, sino la disposición de las personas. Cómo tú vas a la iglesia, tú vas dispuesto a realmente rendirle culto al Señor, porque nosotros somos los que le damos el culto al Señor, no era nosotros. Amén, amén. Entonces, mire lo que dice aquí, dice, conoce sus obras, tribulación y tu pobreza. 3 cosas. Y en esas 3 cosas las encierra en una. Y le dice, pero tú eres rico. Amén.
Eres rico ¿por qué? Porque has sido probado en tus obras. O sea, creo que una iglesia, o un compañero, o un pastor, o un miembro de la iglesia, si no tiene proyectos para el Señor, si no anhela cosas para el Señor, como que está falto de buscar del Señor. Porque el Señor pone el querer como el hacer. Amén. Lo segundo, tribulación. Creo que si no hay problemas, si no ha habido situaciones, no que la hemos buscado, no problemas que hemos buscado, sino que de momento surge una situación y el enemigo trata de hacer la guerra. Ahí es donde se manifiesta, ¿verdad? Que está esa mirra que trae olor de qué, de consagración, y a la misma vez está como estábamos hablando, se usa como para la santa unción. Quiere decir que esa iglesia cuando clama, levanta las manos, como dice la palabra, sin ira y sin contienda, doblando sus rodillas, declara la palabra, ata o desata en el nombre del Señor, y las cosas suceden. Mire esto, dice, y tu pobreza. Y esto lo vemos aún así en nuestra viña, ¿verdad? Aún así mismo dentro de Pómpano. Hay momentos donde quizás no hay para cubrir algo y Dios suple. O vamos a levantarnos, hay que arreglar algo, una situación como ha pasado aquí, y de momento se convierte a alguien, Dios trae a alguien, y Dios es el que usa a un hermano de la iglesia y sobreguarda, ¿verdad?, las finanzas de esa iglesia. Pero la iglesia es pobre, pero el Señor. Pero el Señor nos dice que somos ricos. Amén. Porque si Él preside, hay bendición. Amén. Si Él dirige, hay bendición. Si Jehová está en la casa, no hay problema. Bendito el Señor. Aleluya. Lo terrible es, después de ahí dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto está terrible. Lo primero que dice es la blasfemia. ¿Sabemos lo que es blasfemia? Blasfemia es aquello que es verdaderamente, escúcheme bien, un bien de Dios y alguien lo toma y se lo justifica en maldad, ¿verdad? A favor de Satanás. O alguien que levante, como decimos nosotros, calumnia, siendo mentiras, el Señor, de una congregación o de un pueblo. Y aquí mismo Esmirna, un pueblo que es sufrido, que no es rico, pero el Señor está con él y tiene obras, bendito el Señor. Quiere decir que tiene fe también, porque la obra sin fe es muerta. Por ende, mira lo que dice. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Porque en aquel momento pues habían judíos que decían, no, nosotros somos cristianos, pero somos judíos, y somos el pueblo del Señor. Y aquí hay un grupito, ¿verdad? Quizás gentiles, y no hace lo que nosotros, cómo le adoramos a Dios. Es como aquel hombre que dijo Jesús, que se acercó a la sinagoga y dijo, gracias te doy, Señor, porque soy judío, te he servido de mi niñez y no soy como este pecador, ¿verdad?, que estaba al lado, que el pecador no decía eso, únicamente decía, sé propicio a mí. Y eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que aunque esté pasando por lo que esté pasando, esté en alta, en baja, como lo está diciendo aquí, ¿verdad?, que conoce sus obras, sus tribulaciones, es pobre, pero es rico porque el Señor está en medio de nosotros. Y aquel que se levanta en blasfemia, en señalamiento, ¿verdad?, otorgando el bien que hace para señalar que lo estamos haciendo de parte de otro, del maligno, y el Señor lo reprenda. Dice, dicen ser judíos, pero no lo son. Sino que dice, sinagoga de Satanás. Y vamos a lo que es sinagoga. La sinagoga es lugar, como el templo. Ahora decimos templo, pero en la sinagoga es donde se va a estudiar la palabra del Señor, donde se va a la intimidad con Dios. Quiere decir que aquellos que dicen ser, están dentro, están con una intimidad con el Señor, andan con una Torah, pero a la misma vez no se aplican la palabra. O sea, lo del Señor. El obrar en bien es obrar dentro de lo que es y de lo que Dios ha puesto para su iglesia.
Y ahí se resalta otra vez el nombre que es Esmirna, bendito el Señor. Vamos para el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tremendo. Ese texto, ¿verdad? ¿Verdad? Que impacta nuestra vida del Señor. Dios. Lo primero que dice el Señor, y ahí te vemos en esa expresión, que es directamente Jesús, como le hablaba a los discípulos. Cuando Jesús ya tenía el cuerpo glorificado, vivificado, transformado, que es el que estamos esperando nosotros como iglesia, después de la resurrección apareció, ¿verdad?, por 40 días a los discípulos, y siempre que aparecía se manifestaba, sea después de 8 días, después de unos cuantos días, como dice la palabra, siempre decía, no temas. Wow, no temas, gloria al Señor. Y me atrevería, ¿verdad?, yo decir, y me imagino que decía, no temas, yo soy el que soy. Alaba, ¿verdad? Amén. No temas, dice, en nada de lo que vas a padecer. Bueno, algo que nos ha prometido el Señor. Nos dice que en este mundo tendremos tribulación, pero confiar, porque Él ha vencido al mundo. O sea, van a venir momentos difíciles, y aquí le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, supuestamente eres pobre, pero eres rico, y ahora le está diciendo, yo quiero que tú no temas de lo que vas a padecer. O sea, miren, porque algo que tiene el Señor, Dios no encubre nada a sus siervos. Le está diciendo a la iglesia la situación difícil que va a venir sobre ella, y que vino, ¿verdad?, en el principio, lo del Señor. Pero también esta palabra que está viva y eficaz, Amén. también nos está diciendo a nosotros, y estamos en el tiempo del fin, honrando el programa, pero es así. Estamos en el tiempo del fin, en el tiempo postrero, en el tiempo de Jehová, en el Kairos, donde Él empieza a manifestar esta última profecía, que es la de Apocalipsis, gloria al Señor, donde la iglesia va a ver aflicciones. Y ya lo hemos visto, tuvimos el COVID, ¿verdad? Sí, Lo del COVID, que todo el mundo creía que eso iba a durar 2 semanas, y yo tenía compañeros que decían, eso en 40 días ya se va, gloria al Señor. Y así estuvimos, ¿verdad?, en una dichosa cuarentena, que se supone que sea cuarentena 40 días, duró 2 años. Por ende, ha venido la aflicción, y nos dice el Señor que no temas, no temas. Y te habla el Señor y dice, he aquí, mira lo que dice, he aquí, para que esté pendiente, el diablo, ¿verdad?, echará a algunos de vosotros en la cárcel. Algunos estarán encerrados, en prisión. ¿Ok? No, me pica la garganta. Estará encerrado en prisiones, ¿verdad? Pero escúcheme bien, algunos van a estar en prisiones literal, ¿verdad? Le está diciendo, algunos van a estar en prisiones literal, y otro, quizás el empuje del enemigo quería meterlos en prisiones espirituales. Así es. Porque hay ataduras, hay ataduras. Y esto pasa si usted no se mantiene, como dice el Señor, obrando en Él, ¿verdad?, en sus obras, en medio de tribulaciones, y aún así en la pobreza, pero que entendamos que el Señor, eres rico porque el Señor está en medio de ti. Amén. Y cuando tú confías en el Señor, no importa que el enemigo se levante como río, ¿verdad?, como dice la palabra en Isaías, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. O sea, el enemigo se puede levantar contra ti, y que se levante. Pero acuérdate que a veces, que cuando más débil somos nosotros, Él va a pelear. Amén. Va a pelear el Señor. Y ahí es cuando huye de nosotros. Ahora, huye momentáneamente, porque el enemigo no cesa de pelear. Por eso es que nosotros no cesamos de la intimidad con Cristo, porque lo tenemos todo con Él. Amén. Y echará a algunos en las cárceles, para que seáis que probados. O sea, hay cosas, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar en un punto bíblico que habla la palabra en otro lado, donde dice, mucha gente dice, no pida paciencia, ¿verdad?,
para que no te vengan pruebas, ¿verdad? Y realmente eso no es lo que no es lo que quiere decir la palabra. Cuando viene la paciencia que habla la palabra, es la palabra bíblica. Como la palabra bíblica ya está en nuestra mente, ya tenemos la paciencia de Cristo, ¿verdad? Que es la palabra. Cuando viene la prueba, nosotros usamos esa paciencia que está en nuestra mente, que es esa palabra. Y por la palabra echamos fuera demonios. Por la palabra, el Señor, conquistamos cosas. Por la palabra rompemos, ¿verdad? Toda maldición, por el Señor. Todo aquello que se levante en contra de nosotros. Por eso es echado a la cárcel para que seas probado. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Muchos están, ¿verdad? Especulan por los 10 días. El número 10 implica reino. El número 10 implica reino. Por eso Cristo habló sobre las 10 vírgenes. Usted sabe que son 12 tribus, pero únicamente habló sobre las 10 vírgenes. No queremos salirnos al tema, pero porque iban a ser regadas a nivel mundial. Únicamente 2 de reinado iban a quedar en Israel, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, por el Señor, en la que estaban hace poco en Israel, por Judá por Cristo y Benjamín por el primer rey, que era también de Saúl, pero fue vindicado por Pablo, bendito el Señor, de la tribu de Benjamín. Ahora mire esto, y las otras 10 iban a estar regadas, 5, ¿verdad? Iban a ser con intimidad, prudente, y otras iban a ser ¿qué? Insensatas. Implica reino, el reino de Dios. Implica la autoridad de Dios, el número 10. Por eso dice, y tendrás tribulación por 10 días. O sea, mientras estemos en el reino de Dios, ¿verdad? No esté oyendo aquello que te va a decir, esto te va a ir color de rosas. No. Vamos a hablar del evangelio como es. Hay gozo, hay autoridad. Tenemos la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Pero sí se va a levantar siempre algo. Siempre, ¿verdad? Se va a levantar algo. Pero poderosos somos más que en el Señor. Amén. Porque tenemos la autoridad para reprender a aquello que se levante. El Señor. Dice por 10 días. Y por eso es que dice, sé fiel. Y esto es bien importante. Sé fiel hasta la muerte. Wow. Acuérdense que sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por ende, el Señor dice hasta la muerte. Bueno, sea que muramos o sea que vivamos, nos vamos a mantener del Señor. ¿Verdad? Haya tribulaciones o no haya tribulaciones. Hay momentos que va a llegar que no tengo ni deseo de adorar a Dios. Pues tengo que decir como dijo David, alma mía, alaba a Jehová. Porque tú tienes que alabarle, bendito el Señor. Y hay momentos que no tienen que decir nada y decimos, gloria a Dios, aleluya, porque nos sentimos gozosos. No porque estamos bien económicamente, sino que también como esta iglesia no estaba bien económicamente, sí estaba pasando por tribulaciones, pero lo importante es que toda obra que estaba haciendo estaba frente a los ojos del Señor. Por eso le dice, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué mejor corona de vida? Y nosotros tenemos un himno que hasta casi lo dice, ¿verdad? Que nuestra corona Jesús. Amén. O sea, la corona es Jesús. Nuestra corona Jesús nos dará. O sea, esa corona de vida, Jesús estará contigo. Pero, ¿quién va a recibir esto? Vamos para el verso 11. Bendito el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow. Porque está mencionando, ¿verdad?, lo que ya el Señor Jesús nos libró. Lo que hay que hacer es perseverar en Él. Amén. Serle fiel. No importa sea que muramos o que vivamos. Pues usted dirá, ¿cómo que vamos a vivir? Bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hemos quedado por el Señor seremos arrebatados por el Señor, porque el mismo Espíritu Santo nos va a llevar ante la presencia de Jesús en los aires para estar para siempre con el Señor. Por eso es que dice, el que tiene oído, y quiero recalcar algo, y ustedes dicen, pastor, usted siempre lo menciona,
no está diciendo escucha, está diciendo oír. Oír. El escuchar es de lejos. Yo sé que usted va a irse a un diccionario de la Real Española y va a decir definición de sonidos y yo no sé qué. No, pero usted note, mire, aún así nuestros patriarcas, que quizás no estudiaron mucho, ni tenían mucha letra, pero cuando oían un murmullo o alguien hablando, lo primero que ellos decían era, escucha, escucha, porque era de lejos. Amén. Pero el oír es totalmente que de cerca. ¿Saben lo que quiere decir el Señor? Y siempre el Apocalipsis habla, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, de cerca. O sea, nosotros tenemos que acercarnos más a la palabra del Señor, más a la búsqueda del Espíritu. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere es porque oyó. El que venciere es porque aplicó la palabra. El que tenga la corona de vida es porque le fue fiel hasta la muerte en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos. Todos creyentes. No estoy hablando en el término de que uno como pastor, antes de ser pastor uno es creyente. O sea, mi vida, mi alma y todo mi ser, mi cuerpo, que sean, ¿verdad? Como dice la palabra en Tesalonicenses, sean guardadas irreprensiblemente, únicamente para el Señor. Únicamente está dada para Dios, gloria al Señor. Mira lo que dice, y no sufrirán daño en la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Cuando se abra el gran trono blanco, serán resucitados. El mal dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, la muerte dará sus muertos. Bendito el Señor. Aleluya. Y es para el último juicio final, donde no hay salvación. Donde no hay salvación. Únicamente aquel que se salvó en Cristo Jesús será puesto a la derecha. Amén. Donde le dirán, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor. Pero aquellos que son puestos en el otro lado, y aquí no implica, ¿verdad? No está implicando, como dice, a la derecha, porque está implicando en Cristo. Amén. Pero aquellos que están puestos en el otro lado serán lanzados en algo que fue preparado desde la caída de Satanás, el lago de fuego y azufre. No estoy hablando del infierno, porque aún así el infierno va a ser lanzado también al lago de fuego y azufre. Ya no estamos adelantando unas cositas en Apocalipsis, bendito el Señor, pero es así. Y esa es la segunda, ¿qué? La segunda muerte. Pero nosotros esperamos grandes cosas en Cristo Jesús. Amén. Esperamos una palabra profética cumplida, que ya empezó a cumplirse. No tenemos la corona, pero tenemos el Espíritu. Amén. Que son las arras, bendito el Señor, que es el título, gloria al Señor. Si mantenemos el Espíritu Santo, tenemos el título, podemos decir, Señor, tú nos compraste con sangre preciosa. Oh, rabazo, aquí, manso. Compraste nuestra vida, compraste nuestra alma, cambiaste nuestro ser. Quizás hasta tenemos el dolor en todo el cuerpo, oiga. Pero cuando toca el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a fortalecernos, porque vivimos la palabra, quizás nos está pasando como le está pasando a Esmirna, ¿verdad? Lo importante es que el Señor conozca las obras nuestras, que sabe que estamos en tribulaciones, gloria al Señor, y que somos pobres, pero somos ricos en Él. Amén. Gloria al Señor. Y si todo lo ponemos en las manos del Señor, aleluya, quizás nos va a pasar como la viuda cuando llegó el profeta, de la harina y el aceite, no tenga cuidado, esa harina se va a multiplicar, ese aceite se va a multiplicar hasta que llega el tiempo del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, gloria al Señor, ya casi de noche, estamos más que gozosos, gloria al Señor, sentimos la presencia de Dios en una forma terrible en este lugar, aleluya, y sabemos que aunque hayan dificultades, aunque quizás no tenga un nombre como Esmirna, que casi nadie lo quisiera tener, ¿verdad? Esmirna, pero mirra, que implica esos grandes sufrimientos, el Señor. Pero el Señor conoce nuestras vidas. Amén. Y nos va a dar
la victoria, la cual ha sido prometida y la cual empezó en la cruz del Calvario y se manifestó en la resurrección de Cristo. Amén. Y ahora mismo esa victoria está a la diestra del Padre, Aleluya, intercediendo por nosotros, porque Él conoce nuestro sentir. Bendito el Señor. No sé si nuestro hermano Ángel tiene algo más que añadir ahí. No, ahí el versículo número 10 es el que resume todo al final. Sí. Porque lo que dice, resume todo, de todo lo que hablamos, lo resume y dice, sé fiel, o sea, que sea fiel hasta la muerte. Y te está prometiendo, y te está diciendo en esta noche, yo te daré la corona de la vida. ¿Entiendes? Si todavía no has aceptado a Cristo Jesús, hoy es la noche, hoy es tu día. Hoy es día de salvación. Amén, así mismo es. Hoy es día de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos gustaría que levantaras tus manos y reconocieras Amén. al Señor como tu Salvador, y que buscara Gloria a una Dios. iglesia que sea bíblica y cristocéntrica. Bendito el Señor. no la más cerca de tu casa, la más cerca a la Biblia. Exacto, Amén. exacto. Sí, porque hay gente que dice, mira, la más cerca a mi casa, y a veces están más perdidos que los que están en el mundo. Alaba, gloria al Señor. ¿Por qué más perdidos? Porque dicen cómo se debe hacer, pero no hacen lo que dice la palabra. Amén. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, que al vivir la palabra, trazar la palabra, y aunque quizás la iglesia quede a distancia, no hay cosa mejor estar en un lugar Amén. Así donde es. se mueva el Espíritu de Dios Así es. y donde se abre la palabra del Señor, Amén. tal como está escrita, y no mencionando otros evangelios inventados por el Señor con estratagemas, sino un evangelio puro y sacro, el cual Amén. es el que nos da y nos mantiene la salvación. Así No es. sé si hay alguien que ha pedido Están ahí los hermanos la oración. gozándose, están gozándose, están escribiendo aleluya, gloria Alaba. a Dios, aleluya, poniendo corona, porque todo el mundo quiere ser tiene que obtener esa corona de vida. amén, Amén. amén. Saludamos a la hermana Yolanda, Jolie, de allá de New Jersey. Dios te Amén, bendiga, Yolanda, Dios te bella. bendiga. A Mami, René, Claudia, Brunilda, la esposa de Junito, Raquel Amén. Rosado, Love you sister. Oh, Rachel, God bless you. Celi y Abby Otero, la misionera Evelyn Viera, el pastor Humberto de Chile. Amén. Dios bendiga a esa gente linda de Chile. Aleluya. Así que estamos contentos de que se hayan conectado con nosotros en su programa, como dice el pastor, su programa, el tiempo del fin. Bendito el Señor. Aleluya. Reciban saludos también, ¿verdad?, de nuestra congregación, como dijimos al principio del programa, y que también pues es la iglesia la cual auspicia también este programa, gloria al Señor, porque el deseo de nuestra iglesia es que las almas se salven y que entendamos cada día más, un poco más la palabra. No es que lo sabemos todo. Amén. Nosotros oramos para buscar, ¿verdad?, qué es lo que nos quiere hablar el Señor. Así que vamos a orar. Amén. Pues Señor, Amén. nuestro hermano Ángel nos ayuda y encabeza la oración. Amén. Gloria a Dios, amantísimo Padre. Gracias, Padre mío, en esta hora te presentamos el pueblo, te presentamos, Señor, aquellos que en esta hora tú los tocaste. Escribe su nombre en el libro de la vida. Dale el gozo de la salvación. Dale libertad, Padre mío, que ellos puedan buscar una congregación y adorarte, Señor, sino que lleguen a este lugar, Señor. Oh, Padre mío, ahora en el nombre de Jesús, aquellos que están enfermos, Señor, declaramos sanidad, Señor, declaramos prodigio, declaramos, Señor, milagros, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Manifiesta tu gracia, manifiesta tu gracia, Señor, manifiesta tu gracia en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. A ti Gracias, clamamos, Padre, porque en ti creemos, en ti Gracias, confiamos, Padre, Señor amado. En ti está Gracias, nuestra Señor. esperanza, Señor. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Señor. No olviden que si vence, Él te dará la corona De la vida. de la vida. Bendito el Señor. Así que siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Reciban saludos de esta su iglesia, lo del Señor. Y mientras usted se queda allá tomando apuntes y quizás leyendo un poquito más allá, lo del Señor, nosotros nos quedamos aquí como aleluyando y a Cristo esperando. La paz del Señor. Dios les bendiga.